Saludamos a todas y a todos los que están participando de este seminario virtual. En estos minutos voy a proponerme explicar desde la particularidad de Chile, pero también en diálogo con este fenómeno que ha afectado a todo nuestro continente, cuál es la importancia de los TLC y cómo se han ido planteando espacios de resistencia. Quizás lo primero que hay que tener en cuenta es que los TLC son más que instrumentos técnicos, son probablemente el vehículo de un epísteme o de una epistemia que traía consigo una verdad que se volvió hegemónica en muchas élites de América Latina. Esto se expresaba obviamente a través de la política pública, pero también a través de otros espacios como la academia y los medios de comunicación. ¿Cuál era la promesa de los tratados de libre comercio? Para el ciudadano, quiero decir, para la ciudadana, que una economía abierta iba a permitir situaciones como la disminución de los precios, un acceso más variado al consumo, una disponibilidad mayor de instrumentos tecnológicos. Y toda esa verdad se expuso profusamente para poder justificar la implementación de estos tratados en los países de nuestro continente. Digo entre paréntesis que la velocidad con la cual estas políticas fueron avanzando fue muy distinta dependiendo del país. Hay países que prácticamente no tienen tratados de libre comercio, como Brasil, como Argentina, y hay otros como Chile y Perú y México, que se encuentran entre aquellos que tienen más tratados de libre comercio en el mundo, y es por eso también que, más allá de las diferencias políticas de los gobiernos de turno en general, la relación de los estados con nuestras sociedades es muy diferente. Retomo el punto. Lo que esta verdad revelada, ¿no? Que es ni más ni menos que la profundización del modelo neoliberal en una época de globalización, hay que entender que ese es el pasajero y que los tratados de libre comercio solo son el vehículo. Lo que ellos no contaban, lo que no explicaron, era que toda esa promesa utópica, ¿no? Que se iba a cumplir a través del mercado, traía consigo también la disminución de los derechos, la eliminación de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los pueblos, de las comunidades, a poder incidir en sus políticas públicas, el impedimento de que el Estado pudiera abarcar algunos ámbitos que eran naturalmente de su acción, ¿no? Como la protección de la salud, el derecho a la educación y así sucesivamente. Y es por eso que una de las maneras de describir a los tratados de libre comercio es el de constituciones silenciosas, ¿no? Se trata de convenios de carácter vinculante, muy difíciles de revertir, que van de alguna manera erradicando la soberanía de los pueblos respecto a sus propias políticas públicas. Y es por eso entonces que cuando un pueblo, a través de sus dirigencias, quiere cambiar, por ejemplo, la propiedad de los servicios básicos, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente en el caso de Chile, la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas retiren dinero de sus ahorros previsionales, de que los gobiernos tengan políticas crediticias a través de créditos blandos. Bueno, todas esas políticas en el contexto de tratados de libre comercio muy asfixiantes, como podría ser, por ejemplo, el TPP, que en el caso de Chile todavía no se ratifica y es un tratado que por lo tanto no ha entrado en vigencia, podrían traducirse en demandas multimillonarias ante tribunales internacionales. Entonces es ahí donde se clausura, donde se cierra la puerta al ejercicio de los pueblos de la soberanía de las políticas sobre su territorio. Dicho esto, esta es una verdad que funcionó más o menos sin contrapeso en países como los nuestros durante por lo menos 20 años, ¿no? Una articulación entre el pensamiento de derecha neoliberal en coincidencia con un pensamiento social demócrata post caída del muro de Berlín, muy interesado en lograr viabilizarse a través de la acción de los mercados y por lo tanto también partícipe doctrinario de esta epistemia, los medios de comunicación que promovían las verdades y por supuesto la academia, donde por lo general los académicos, por lo menos en el caso chileno, que egresaban de nuestras universidades eran en su gran mayoría proclives a este tipo de instrumentos. ¿Cómo fue entonces que se empezó a producir la resistencia? Y esta es una paradoja muy fantástica, que es precisamente en los territorios
en los territorios específicos y muy puntualmente en aquellos lugares donde se expresaba con mayor radicalidad la contradicción entre la inversión transnacional, los intereses de las comunidades locales y la debilidad de los estados, donde se empezó a generar un espacio muy micro de resistencia a este tipo de tratados que luego se fue convirtiendo en un espacio articulado y macro, ¿no? Hay ejemplos emblemáticos, obviamente los proyectos mineros extractivistas son un gran ejemplo de cómo una transnacional aterriza en un determinado lugar, pasa a llevar a las comunidades locales, afecta la cosmovisión de los pueblos originarios, el Estado aparece como aquel espectador que va al estadio de fútbol a ver un partido, ¿no? Y que salvo hacer barra, no ejerce ningún tipo de poder para poder regular esa disputa. Obviamente esa disputa es ganada por la transnacional y lo que le queda a las comunidades es resistir. Bueno, en el caso de Chile, esto lo empezamos a ver en primer lugar con los proyectos mineros. La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Canadá en 1997 radicalizó la presencia de inversiones canadienses mineras en Chile, casos emblemáticos que también tienen que ver con Argentina, como Pascualama, este proyecto binacional que generó un primer espacio de resistencia, otros en distintas regiones del país, entonces donde las personas empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿por qué ocurre esto y por qué mi Estado no me defiende? ¿No? Y ahí empezó lentamente a aparecer detrás que había acuerdos, tratados vinculantes para el Estado chileno que de alguna manera maniataban su capacidad de acción, que fueron finalmente incidiendo en que las cosas avanzaran de esa manera. En el caso de Chile, me imagino que puede ser también el caso de otros países, el TPP generó todas las alarmas, ¿no? En su momento se llamó como el Tratado de los Tratados de Libre Comercio. Tenía cláusulas todavía más asfixiantes que los que habíamos conocido hasta entonces. Amenazaba seriamente la posibilidad de los estados de poder tener políticas soberanas en salud, en previsión, en servicios básicos. Exponía muy especialmente a los estados a ser sometidos a demandas multimillonarias en tribunales internacionales. Y fue ahí entonces donde muchas organizaciones que venían trabajando sectorialmente se dieron cuenta que sus luchas tenían que ver con algo mayor, que eran los tratados de libre comercio, ¿no? Recuerdo en el caso de Chile Mejor sin TLC, que al principio nos llamábamos Chile Mejor sin TPP, porque queríamos luchar contra ese tratado. Pero luego leyendo ese tratado, nos dimos cuenta que el otro tratado era más o menos igual a este, y que el anterior también, y que el previo también, y que entonces había un orden, ¿no? Que se había construido a través de la escritura de esto, que repito, eran verdaderas constituciones silenciosas, que de alguna manera impedía que los pueblos avanzaran en el ejercicio de sus derechos. Desde la salud, entonces, se entendió, por ejemplo, que las políticas respecto a los medicamentos, el costo en el que incurre el Estado, precisamente como consecuencia de la preservación de la propiedad intelectual de los medicamentos, luego el precio que tienen algunos medicamentos para la población, tenían que ver con los tratados de libre comercio. Nos dimos cuenta que la invulnerabilidad de algunos capitales internacionales presentes en sectores estratégicos de la economía nacional, como la banca, como la previsión. Recordemos que en Chile la previsión no es estatal, sino que es privada a través de las nefastas AFP, y otros, tenía que ver también con los tratados de libre comercio. Nos dimos cuenta que la desaparición de sectores productivos locales muy intensivos en el uso de empleo, como las viejas fábricas, no muy en particular la industria textil, la industria del calzado, que habían sido muy importantes, no solamente en la economía nacional, sino en la cultura nacional, tenían que ver con el abandono al que eran sometidos como consecuencia de los compromisos que estableció nuestro país en la firma de sucesivos tratados de libre comercio. Nos dimos cuenta que el debilitamiento, el retroceso de la agricultura familiar campesina, la aparición de estos productos frutícolas, agrícolas que provenían de distintos lugares, pero todos ellos con la marca de las multinacionales, y la incapacidad, por lo tanto, de los sectores productivos menores, familiares, campesinos, de competir contra eso, tenían que ver con los tratados de libre comercio. Y entonces fue la visualización, que yo me atrevería a decir que es una maduración de carácter político e ideológico, la visualización de ese patrón que estaba detrás de cada una de estas luchas sectoriales, como el proceso de dejar de ver el brazo del pulpo que nos atenaza y ver que detrás de él hay una cabeza que tiene varios brazos y por lo tanto es esa cabeza la que nos atenaza a todos,
la que hizo finalmente que se fuera produciendo esta articulación. En el caso de Chile, hoy día la plataforma Chile Mejor sin TLC tiene una concurrencia simultánea de organizaciones que trabajan en los territorios en las luchas anti-extractivistas, tiene presencia de organizaciones del mundo rural e indígena, en particular de las mujeres organizadas, tiene la participación de organizaciones que se dedican a defender la soberanía pública y la soberanía de los pueblos sobre las políticas en salud, tiene organizaciones que se dedican a luchar contra las AFP, es decir, contra la previsión privatizada y convertida en un negocio multimillonario, y de esa manera entonces hoy en Chile se ha ido construyendo un nuevo sentido común, una disputa contra esta verdad revelada, contra esta epistemia, que ha ido de menos a más, ha ido muy de lo micro, avanzando en articulación para ir hacia lo macro, y es así que como consecuencia de este proceso, luego de que en nuestro país durante prácticamente 25 años, 27 tratados de libre comercio se aprobaron prácticamente sin discusión, sin resistencia, unánimemente, ejemplo, Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, votado a favor por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado. El único diputado que votó en contra del Partido Socialista fue expulsado del Partido Socialista por votar en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el partido de Salvador Allende. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pasamos a una situación en la discusión legislativa del TPP donde estuvimos a punto de que por primera vez en la historia de Chile se rechazara un tratado. En la actualidad, y con esto termino, el TPP-11 se encuentra en el Senado. El gobierno de Chile se encuentra en una grave crisis política, primero como consecuencia del estallido social del 18 de octubre del año pasado, luego como consecuencia del catastrófico manejo social y sanitario de la pandemia, una crisis muy profunda en la propia coalición, y el TPP-11, que es el tratado que consagra esta política, promovida por un gobierno de derecha, está estancado en el Senado. ¿Por qué? Porque el gobierno no se atreve a llevar el proyecto a votación en la sala porque tiene severos temores de que pueda perder la votación. Sería, si eso ocurriera, el único país en el mundo, luego de que fuimos la capital mundial de los TLC, el único de los 11 países suscriptores del TLC que finalmente terminaría rechazando el tratado en el Parlamento. Hay ahí una situación de incertidumbre que vamos a ver cómo decanta, pero que a nosotros obviamente nos encantaría y nos sigue ilusionando que finalmente ese tratado pueda ser rechazado en el Senado. Hemos tratado en esta clase de describir brevemente el tránsito que se ha hecho en el caso nuestro, pero también en una perspectiva más regional, de cómo se ha ido produciendo la lucha contra los TLC y este cambio de sentidos comunes. Muchas gracias.